¿Cómo estás? Dios te bendiga, te habla Jaz y te quiero dar la bienvenida a esta nueva serie de podcasts con la mirada puesta en Jesús. Espero y deseo que el Señor hable a tu corazón y que te sea de muchísima bendición. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo lunes, una nueva semana que está iniciando. Hoy es el último capítulo de esta temporada, el último episodio. Así que estoy muy contenta, muy agradecida con el Señor por todo lo que estuvo haciendo. Bueno, yo ya estoy acá en casa y es bien interesante porque justo mañana cumplimos 3 meses de podcasts y bueno, estoy muy contenta porque yo había arrancado en casa, después lo seguí en el instituto internada. Ustedes saben que estoy estudiando teología y bueno, tengo que estar varios periodos internada. Ahora ya volví a casa, llegué el jueves. Así que bueno, estoy grabando desde casa, estoy muy contenta por poder disfrutar a mi familia y mi iglesia local, mi gente, mis amigos. Así que nada, agradecida con el Señor, fueron días a full, pero qué bueno que es poder hacer la voluntad de Dios, escuchar su voz y prendernos en sus planes, ¿no? Es tan lindo poder experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y justo hoy pensaba y oraba por el tema del cual íbamos a hablar hoy en el podcast. Y me pareció fundamental e importante que cerremos con esto porque siento que te va a ayudar y te va a bendecir. Espero de todo corazón que te sientas bendecido y que te pueda servir también incluso de lo que vamos a hablar. Hoy sí vamos a hablar un poquito de teología también. Vamos a meter un poco de teología, un poco de experiencia y también, bueno, algunos pensamientos ahí que son fundamentales e incluso doctrina. Porque vamos a hablar, titulé este episodio el número 14, que es el último de esta temporada, y ya les voy a estar avisando por redes sociales si el lunes que viene se publica. Creo que no, porque creo que voy a dejar descansar esta semana y bueno, estoy trabajando en la mejoría del canal. Ustedes saben que es algo nuevo para mí, pero entiendo que con herramientas que se van adquiriendo y uno siempre puede mejorar y puede iterar. Iterar quiere decir mejorar, trabajar en algo que capaz que se está haciendo bien, pero se puede hacer mejor. Entonces también estoy con el tema del canal y bueno, sirviendo ya en mi iglesia local, así que necesito organizarme. Por eso seguramente el próximo lunes no haya episodio, pero ya el otro, creo que es un nuevo mes ya, creo que ya entramos en julio, así que seguramente para la otra semana tengamos episodio. Pero bueno, ustedes saben que tienen todos los episodios de esta temporada para volver a escucharlos o capaz que te perdiste alguno y lo puedes escuchar ahora. Siempre son temas diferentes, no hay una línea, al menos no por ahora, entonces puedes volver a escucharlos. Te decía que hoy vamos a hablar un poco de teología, un poco de experiencias, pensamientos y doctrina, un poco de todo. Pero hay algo que me preocupa mucho en estos tiempos y que me parece fundamental el poder hablarlo y dedicarle los minutos que nos quedan de podcast para poder hablar de esto. Así que titulé este último episodio La persona del Espíritu Santo. Así es. Hoy, en el episodio de Con la mirada en Jesús, vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Y doctrinalmente lo primero que tenemos que saber es que la persona del Espíritu Santo es Dios. Es decir, nuestro Dios, el Dios creador de todas las cosas, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son 3 dioses, es un solo Dios compuesto de 3 personas. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Y acá nos vamos a meter en la neumatología. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo, ¿sí? Y viene de la palabra griega neumatos, que significa espíritu, soplo, soplo de vida. Entonces, de ahí surge neumatología y vamos a estudiar un poco de por qué el Espíritu Santo es una persona. Lo primero que vamos a hacer es poder leer algunos versículos que nos hablen de quién es el Espíritu Santo y cuál es la tarea que Él está llevando a cabo en este tiempo. Después hablamos un poco de neumatología. En Efesios capítulo 4, versículo 30, dice lo siguiente. Te voy a leer en versión PDT, porque es la versión que más me gusta usar en este tiempo. Siento que se entiende bien el lenguaje y eso me parece fundamental. Dice, por ejemplo, una de las cualidades del Espíritu Santo, dice, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado.
wow, yo pensaba en esto y me acordaba de neumatología que la tuve el año pasado, y es importante que sepamos que el Espíritu Santo es una persona porque tiene sentimientos. Acá Pablo nos está remarcando, dice, no hagan entristecer, no pongan triste al Espíritu Santo. En la Reina Valera creo que dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Entonces es fundamental que sepamos que al Espíritu Santo se lo trata como quien es, una persona, pero no es cualquier persona, es la persona de Dios. Entonces, cuando nosotros nos referimos al Espíritu Santo y decimos que Dios nos está hablando, debemos referirnos a Él como quien es, Espíritu Santo. Muchas veces me pasa que escucho personas que dicen, y acá diría entre comillas, algo me dijo, algo me habló, porque sentí algo y fui y hice esto. Pero cuando nos referimos a Dios, específicamente al Espíritu Santo, debemos tratarlo como una persona. Él quiere que lo tengamos en cuenta como una persona, porque si nosotros no lo tratamos como quien es, realmente no lo conocemos. Entonces, ahora como amiga yo te aconsejo que cuando te refieras a la persona del Espíritu Santo, puedas hablar de Él con un vocabulario correcto y decir, hoy el Espíritu Santo me habló, o el Espíritu Santo me puso este sentir en el corazón, el Espíritu Santo me guió a hacer esto. No fue algo, porque Él no es algo, Él no es un objeto, Él es alguien, Él es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, y esto es neumatología, es una persona porque tiene sentimientos, ¿sí? Tiene sentimientos. Con respecto a la obra del Espíritu Santo, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 13, también en PDT, y dice, y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Querido amigo, querida amiga, el día que recibiste a Cristo en tu corazón, recibiste al Espíritu Santo. Él vino a vivir a vos. No es lo mismo el bautismo que recibir al Espíritu Santo. Son dos eventos diferentes. Si no es lo mismo ser bautizado por el Espíritu que recibirlo. Los discípulos habían recibido al Espíritu Santo cuando estaban con Jesús, pero Jesús les dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y a esto se refiere con el bautismo que se da en Hechos capítulo 2, en Pentecostés específicamente. Entonces después ahí, para que lo tengan en cuenta, no es lo mismo recibir al Espíritu Santo que ser bautizado por el Espíritu Santo. Son dos eventos diferentes en la vida del creyente. El día que vos dijiste, yo recibo al Señor Jesucristo, yo lo acepto en mi corazón, ese día el Espíritu Santo vino a vivir a tu vida, ¿sí? Recibiste el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Literalmente Dios viene a vivir a tu corazón. Vos sos uno con Él y Él es uno con vos. Un milagro glorioso y maravilloso que tenemos el privilegio de poder vivir, ¿sí? Después, acá, en cuanto a la obra del Espíritu Santo, también entraría lo que Él hace o lo que Él produce en nuestras vidas, ¿sí? Y dice Juan, capítulo 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Es decir, que Él, bueno, acá esto también entra en neumatología porque el Espíritu Santo es una persona porque habla. El Espíritu Santo te habla. Por eso yo te digo que lo puedas tratar como una persona. No digas algo me dijo, porque algo no te puede decir. Alguien sí te puede decir. Y es Él que te está hablando a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, y te da esa guía que vos necesitas para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Dice que no hablará por su propia cuenta, sino que Él dirá lo que oiga del Padre, ¿sí? Y les anunciará lo que va a suceder, o sea, nos va a anticipar. Hay algo que me encanta, y fue una experiencia personal bastante interesante, pero es muy gracioso, y fue hace algunos años atrás. Yo me fui a comprar y yo soy muy, no sé si tengo un toque con esto, pero es como que no me gustan los números impares. Yo me acuerdo que yo me iba a comprar y tenía, no sé, vamos a poner 2.600 pesos. Entonces dije, no me puedo llevar 2.600 porque los 100 no me sirven para nada. Me llevo 2.500
Sé que es número par, 2600, pero no en ese sentido, sino en el sentido de que no me gustan los vueltos, me gustan los números más exactos. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, 2650. Yo dije, bueno, me llevo los 2600 y dejo los 50. Cuestión que los dejo, aunque sé que es número par, pero no sé si me explico a lo que voy. Pero bueno, los dejo a los 50 y me llevo los 2600. Y cuando voy a comprar, compro todo lo que tenía que comprar. Yo calculé ahí, dije, soy para las cuentas en ese sentido como que no me falla, digo, en sentido de que soy muy exacta, me va a alcanzar. Cuando dejé la plata en realidad, escuché que el Espíritu Santo me dijo, llévate los 50. Pero yo dije, ya fue, hago lo que yo quiero. Así que no me llevé los 50. Bueno, cuando estaba comprando, la almacenera hizo todo el pedido y cuando me va a decir el precio final, el precio era 2.650 y yo me agarraba la cabeza y decía, no, ¿por qué no le hice caso al Espíritu Santo? Bueno, cuenta una pastora muy conocida que perdió su alianza también y estaba desesperada y le decía, creo que lo conté en algún episodio, pero ella le decía a su esposo que... no le decía a su esposo, después cuando le dijo, porque ya era como la última opción, no lo encontraba, le dijo, amor, perdí la alianza de bodas. Y lo que pasó fue que él le dijo, ¿le preguntaste al Espíritu Santo? Y ella le dijo, no le pregunté, pregúntale. Cuando le preguntó, el Espíritu Santo la guió a una de las botas y ahí encontró la alianza que se había caído. Así que el Espíritu Santo es una persona porque habla. Entonces decimos, el Espíritu Santo es una persona porque siente, se contrista, ¿sí? Se entristece. Nuestras acciones lo pueden entristecer o lo pueden hacer sentir gozo. Por ejemplo, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando escuchamos su voz y aplicamos su palabra, eso produce gozo en Él, ¿no? El Espíritu Santo es una persona porque habla, ¿sí? Nos guía, nos dirige, nos hace ver la verdad, nos revela el Evangelio, ¿sí? Y Él nos selló, Él viene a vivir en nuestros corazones. Quiero compartirte otro versículo, ¿sí? Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 17 es un poco de esto mismo, también dice, el consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no le puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Es espíritu, ¿sí? No tiene una forma. Él lo llena todo en todo. Él es Dios. Nada lo puede limitar al Espíritu Santo. Nada ni nadie. Vos y yo no podemos limitar al Espíritu Santo. Él lo llena, lo satura todo. Mi pastor siempre dice, el Espíritu Santo lo satura todo. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Él está con nosotros. Él está presente con nosotros porque Él vive literalmente en nuestros corazones. Él los satura, ¿sí? Su presencia está con nosotros. Entonces, esto es fundamental, ¿sí? Para que nosotros podamos conocer el Evangelio. Después dice en más adelante, Juan 14, 26, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Bueno, el Espíritu Santo viene luego de la ascensión de Cristo, ¿sí? En Pentecostés específicamente, donde nace la iglesia, la venida del Espíritu Santo da el nacimiento, ¿sí? Trae la consecuencia del nacimiento de la iglesia de Cristo allí en Pentecostés. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta que hoy, actualmente y después de 2000 años de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo está cumpliendo su ministerio en este tiempo. Él está trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestros corazones. Una persona no puede entender el Evangelio si no es por el Espíritu Santo. Una persona no puede hablar de Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está cumpliendo su ministerio en este momento, ¿sí? Él es quien está en este tiempo. Recordemos, el Antiguo Testamento habla el Padre, en la mitad de los tiempos, es decir, en la venida de Cristo, habla el Hijo y en este tiempo habla el Espíritu Santo, ¿sí? Esto es dentro de neumatología.
Y esto nos habla de que el Espíritu Santo tiene intelecto. Él produce en nosotros convicción de pecado, convicción de juicio y de justicia también, dice la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene intelecto. Por eso también, y venimos hablando de neumatología, el Espíritu Santo es una persona. Siente, habla, guía, escucha. Él te escucha. Él está con su oído escuchando tus palabras, escuchando tu oración, escuchando lo que vos tenés para decir, conociendo tu corazón y cómo te sentís, ¿sí? Él se entristece cuando nosotros quizás estamos pecando o estamos apartándonos de Dios por alguna razón. Pero Él también es intercesor, Él intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, de igual manera, habla el apóstol Pablo, ¿sí? Acá, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros y el Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras, a través de gemidos indecibles, dice la Reina Valera, ¿no? Acá estamos leyendo en PDT. Y es esto, el Espíritu Santo, cuando hablamos en lenguas, podemos, y esto es algo que pasa en la vida del creyente, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo se manifiesta externamente con el hablar en lenguas, ¿sí? Siempre esto es algo que podemos estudiar dentro de la teología. La evidencia del bautismo, hablamos no de recibir al Espíritu Santo, sino del bautismo. Recordemos que son dos eventos distintos. Todo creyente en Jesucristo tiene al Espíritu Santo, pero el bautismo en el Espíritu Santo como tal es con la manifestación externa de hablar en nuevas lenguas, ¿sí? Entonces dice la palabra que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cuando no sabemos cómo orar o cuando no sabemos cómo pedirle a Dios, cómo realizar una oración correcta, la oración del Espíritu Santo no falla. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, entender y conocer a la persona del Espíritu Santo tiene que ver con conocerlo a través de su palabra. ¿Para qué vino? ¿Para qué Él está? ¿Sí? La palabra de Dios se refiere también con símbolos, ¿sí? Símbolos del Espíritu Santo. Puede ser, por ejemplo, las aguas, puede ser la unción, puede ser el aceite, el fuego. ¿Sí? Son diferentes símbolos que se utilizan, la paloma también, como para representar al Espíritu Santo, pero recordemos que Él es Espíritu, no tiene una forma determinada, ¿sí? No lo podemos encasillar, no lo podemos enmarcar o meter en una cajita cuadrada porque a Él nada lo puede limitar. Él es Dios mismo, ¿sí? Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Espíritu Santo, pero también es Hijo y también es Padre. Es loco, es difícil de explicar, pero esto es parte de nuestra doctrina, ¿sí? Entonces es fundamental que sepamos esto para nuestra vida. El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Él habla, guía, siente, tiene intelecto, escucha, entonces se contrista, tiene emociones, sentimientos, es una persona porque puede sentir, ¿sí? Entonces es muy importante para nuestra vida cristiana. Y yo te quiero compartir, como para ir cerrando este podcast, espero que te haya sido de mucha bendición, pero te quiero compartir mi conversión. Muy por arriba, porque bueno, por ahí es muy largo de explicar, pero a mí me impacta. Yo te conté que soy hija de cristianos, mis papás tienen más de 30 años de cristianos. Siempre crecí en un ambiente donde había Biblia, había palabra de Dios, había devocional, había servicio a Dios, había células en casa, había campa de jóvenes, nada. Gracias a Dios pude crecer en ese ambiente, pero no conocía a Dios. Yo no conocía a Dios. Y a partir de los 18 años, en realidad en mi adolescencia, pero a partir de los 16 más bien, me empecé a cerrar a las cosas de Dios, no quería escuchar sobre Él, no tenía intenciones. Sabía que en algún momento iba a entregar mi vida a Cristo porque en mi interior siempre supe que la iglesia era mi lugar, que en la necesidad era mi lugar, que Dios era mi lugar seguro, pero como había cosas que no estaba dispuesta a dejar, básicamente me alejé, me aparté de Dios. Y bueno, varios años después, una noche muy random,
no estaba en la iglesia, nadie estaba orando por mí, no estaba pasando ninguna situación extrema de vida o muerte, simplemente estaba ahí. Y escucho una voz, y cada vez que lo cuento es creer o reventar, viste que siempre decimos los argentinos, es creer o reventar. Cada vez que lo cuento se estremece todo en mí, porque ese fue el evento que cambió mi vida para siempre. Me acuerdo que yo estaba ahí, nada que ver, y no estaba buscando a Dios ni nada que se le parezca, y escucho una voz a mi corazón. No era una voz audible, no sé cómo explicarlo, fue directo al corazón, era algo interno, no sé, no es que se me apareció un ángel, no, simplemente a mi corazón. Y me dice: esta no es la vida que yo tengo para vos. Yo lo único que sé es que agarré mi cartera, me pedí un Uber, volé para mi casa, al siguiente domingo me estaba congregando, llorando. Sí, bueno, fue todo un proceso, ¿no?, de conversión y de santificación y que Dios fue haciendo en mi vida. Pero un mes después, ya me estaba congregando y demás, como que quise volver a alejarme porque todo iba muy bien y yo tenía mucha paz y quise volver a alejarme. Y me acuerdo que mientras volvía a casa en un Uber, Dios me habla. Y hoy entiendo que quien me estaba hablando era el Espíritu Santo, porque yo no sabía que era el Espíritu Santo, yo no sabía que era una persona que me estaba hablando directamente a mí. Entonces yo decía: Dios me habló. Sí, claramente Dios me habló, también es correcto decirlo, pero específicamente el Espíritu Santo. Y me dijo: te dije que esta no es la vida que yo tengo para vos. Y yo dije: no, Señor, nunca más me alejo de vos. Yo quedé impactada, no sé, capaz que no es el testimonio ese que te estabas muriendo, tuviste un accidente, te pisó un camión. No, mi testimonio no es así, pero el hecho de escuchar la voz del Espíritu Santo para mí es el milagro más grande que experimenté en mi vida. No sé cómo explicarlo. Nunca más me alejé del Señor, nunca más. Hoy estoy sirviendo, tengo la oportunidad de estudiar su palabra y mi vida cambió para siempre porque el Espíritu Santo es real, porque el Espíritu Santo lo llena todo, el Espíritu Santo es compañero, Él camina a tu lado, Él es paracleto. Eso significa que Él literalmente está caminando al lado tuyo. Él es consejero, Él es guía, Él es Dios en vos y vos sos en Él. No se puede explicar, lo tenés que vivir, pero si estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Si estás escuchando la voz del Espíritu Santo, háblale. Y si nunca le hablaste al Espíritu Santo, háblale. Hay un libro que me encanta de Benny Hinn y se llama Buenos días, Espíritu Santo. Yo te recomiendo que lo puedas leer porque realmente creo que describe muy bien esto. Yo me levanto a la mañana y gracias, Espíritu Santo, por un nuevo día y Espíritu Santo, ¿cómo hacemos? Y Espíritu Santo, ¿dónde está? Y háblame, Espíritu Santo, háblame porque yo te amo y yo te quiero escuchar. Y sos maravilloso y nos lleva a Cristo, siempre nos lleva a exaltar al Hijo y siempre nos lleva a exaltar al Padre y nos lleva a su palabra y nos lleva a la voluntad de Dios. Así que si nunca te relacionaste con el Espíritu Santo, no te pierdas de la oportunidad de conocerlo, de escucharlo. La palabra dice en Apocalipsis para la iglesia que si nosotros tenemos oídos, escuchemos lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. El Espíritu Santo le habla a la iglesia, tiene planes, tiene propósitos, tiene estrategias. Tiene estrategias el Espíritu Santo. Él es creativo. Él no se condiciona a una forma, Él trae nuevas ideas a tu vida y Él está ahí, Él es una persona, es la persona del Espíritu Santo. Así que déjame orar por vos brevemente para que si nunca tuviste una relación con el Espíritu Santo lo puedas conocer y hoy mismo puedas escuchar su voz porque Él habla, Él quiere hablarte, Él quiere que lo puedas escuchar y lo puedas conocer. Yo digo, no le hablo a alguien que no conozco. Pero si haces ese paso de animarte a escucharlo,
tu vida puede cambiar para siempre. Espíritu Santo, te damos tantas gracias. Gracias por cada persona que se estuvo conectando durante este tiempo. Señor, yo te pido que puedan conocerte, Espíritu Santo. Que no se queden, Señor, solamente en conocer la experiencia con la palabra, que no se queden solamente en conocer el mensaje de la cruz, que no se queden solamente con tu imagen de Padre o de Dios en su totalidad, que te puedan conocer a vos como Espíritu Santo, que puedan conocer tu obra, que viniste a llevarnos a toda verdad, a toda justicia, y que puedan, Señor, tener convicción de que tu palabra solo se revela por medio del Espíritu Santo. Yo te pido que a partir de hoy, Espíritu Santo, su vida sea transformada para siempre y que a partir de hoy puedan escuchar tu voz. Que no endurezcamos nuestros corazones, Señor, sino que podamos dejar verdaderamente nuestra vida en tus manos. Espíritu Santo, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, porque sos el único digno de recibir toda gloria. Te amamos, Dios, te amamos con todo nuestro ser y dejamos nuestra vida en tus manos. Gracias por este podcast, gracias por lo que venís haciendo en nuestras vidas y te pedimos que nos sigas acompañando como lo venís haciendo hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén.